Ya definimos lo que son los grados de libertad de un sistema. Habíamos visto en la clase pasada que los sistemas continuos tienen infinitos grados de libertad. ¿Por qué? Porque la masa y las propiedades elásticas están distribuidas en todo el cuerpo, entonces necesito infinitos puntos para ver cuál es la posición o cuál es el estado de un sistema continuo. Siempre cuando hablamos de sistema continuo, ustedes imagínense una viga en voladizo o una barra simplemente apoyada. Entonces, si ustedes quieren saber cómo se está moviendo, van a tener que saber la posición de cada uno de esos puntos. Muy distinto es si ustedes en una barra en voladizo o en una barra simplemente apoyada ejercen una fuerza, supongamos la barra en voladizo, ejercen una fuerza en un extremo, entonces esa barra se deforma y conociendo la ecuación de la deformada, con conocer cuánto es la flecha en un punto, pueden saber cuánto es la deformada total de esa barra. Supónganse que ustedes tienen esta barra y aplican una fuerza F, entonces en el caso estático, ustedes van a ver que la deformada es eso. Ustedes pueden sacar la ecuación, la deducen, como lo hacían con el Timoshenko, y sabiendo cuál es el desplazamiento acá, pueden saber cuál es el desplazamiento en cualquier otro punto. Pero ese es un caso estático. Cuando tenemos casos dinámicos, vamos a ver que esta barra puede moverse de diferentes formas. Yo puedo, por ejemplo, decir que el delta K es delta 1, pero la barra puede estar vibrando de esta manera o puede estar vibrando de esta manera. Y puede haber diferentes formas de estar vibrando. Entonces, en los sistemas continuos, hablamos de infinitos grados de libertad. Entonces, como la cantidad de grados de libertad está relacionada directamente con la cantidad de frecuencias naturales, si un sistema tiene infinitos grados de libertad, por lo tanto tiene infinitas frecuencias naturales. Si tiene 4 grados de libertad, tiene 4 frecuencias naturales. Bien, los movimientos vibratorios, las frecuencias de vibración, los sistemas vibrantes, pueden ser armónicos, periódicos, que son frecuencias determinísticas, o sea que están determinados por el giro de un eje o por lo que sea, y después hay aleatorios que ya tienen que ver con fenómenos que no podemos determinar. Por ejemplo, si hay una ráfaga de viento que sopla sobre un edificio, entonces las vibraciones que se produzcan en ese edificio van a ser aleatorias, porque van a depender de ese patrón. Sin embargo, si yo tengo una máquina montada sobre una fundación, como puede ser un motor eléctrico, con una transmisión que puede ser poleas, y una máquina, entonces ahí yo voy a ver que esas vibraciones son periódicas. No son armónicas, porque hay varias cosas girando, pero sí son periódicas, cada tanto tiempo se repite. Y esas son las que a mí me interesa, como ingeniero mecánico, conocer, ya que una falla en un rodamiento va a tener un carácter periódico, porque imagínense un rodamiento y que se dañe una pista externa. Entonces, cada vez que pasa una bolita de ese rodamiento por la falla que tiene la pista externa, va a producir un golpe. Si la velocidad del eje gira a n RPM, entonces yo puedo calcular, según la dimensión del rodamiento y la cantidad y las características de ese rodamiento, puedo calcular cada cuánto pasa una bolita por esa falla. Por lo tanto, eso es una vibración determinística. Puedo ir y medir y decir, bueno, esto es del rodamiento. Supónganse que ustedes tienen una bomba centrífuga que tiene 4 álabes, entonces, si ustedes saben que esa bomba gira a 1500 RPM, el paso de cada álabe por la descarga de la bomba tiene que ser de 6000 por minuto.
Es la velocidad de giro del motor por la cantidad de álabes. Esa es la cantidad de veces que pasa un álabe por la descarga. Eso genera una perturbación. Entonces, eso lo puedo medir con un acelerómetro. Si yo tengo un eje con un rotor desbalanceado, entonces ese rotor desbalanceado lo que va a hacer es, cada una vuelta va a ejercer un esfuerzo hacia abajo sobre la caja de rodamiento. Entonces, si yo pongo un acelerómetro en los soportes del eje, en los rodamientos, voy a ver que coincidente con la velocidad de giro de ese eje, hay una amplitud grande. Por ejemplo, acá tenemos en el punto A, tenemos una frecuencia periódica. ¿Qué quiere decir periódica? Bueno, está formada por varias frecuencias armónicas. Fíjense que cada tanto tiempo se vuelve a cumplir. Entonces quiere decir que ahí hay varios fenómenos que pueden ser, por ejemplo, un giro. Esto podría ser la onda grande, un desbalanceo de un rotor, y la onda chica puede ser que tenga o una transmisión del doble, por ejemplo. Entonces esta puede ser otro desbalanceo de esa otra transmisión. Los parámetros fundamentales que vamos a manejar cuando hablemos de frecuencias vibratorias, obviamente es la frecuencia, que la frecuencia es la cantidad de veces que se repite un fenómeno. Lo podemos medir en hertz, que es 1 sobre segundo, que es la frecuencia, lo notamos con F. Y nosotros también vamos a trabajar con omega, que es la frecuencia natural circular, o sea, quiere decir, se miden radianes por segundo. La diferencia entre F y omega es que uno yo mido los radianes por segundo que hace y el otro mido la cantidad de veces por segundo. Entonces la diferencia es 2pi. La frecuencia, lo que tengo que hacer al omega, es dividirlo por 2pi. También puedo trabajar con el período, que no está escrito acá, pero el período es la inversa de la frecuencia, o sea, cuánto tiempo tarda en repetirse el mismo efecto. Entonces, hago la inversa de la frecuencia yo digo, bueno, esto se repite 4 veces por segundo. Bien, ¿cuál es el período? Bueno, 1 dividido 4. O sea, cada 0,25 segundos pasa este suceso. La amplitud, obviamente la amplitud de vibración, estamos hablando de estos valores. La amplitud, ¿en qué la voy a medir? Bueno, depende lo que yo esté midiendo. Si yo estoy midiendo desplazamiento, la amplitud la puedo medir en milímetros o micromilímetros, o lo que esté, depende del fenómeno que yo esté midiendo, o hasta en metros la puedo medir, según la unidad que yo necesite. También puedo medir la velocidad, si en lugar de medir desplazamiento tengo un velocímetro, o puedo medir aceleración si tengo un acelerómetro. Pero la amplitud va a depender de lo que yo esté midiendo. No es siempre metros, sino que depende del parámetro que yo esté midiendo. Y la fase, que es importante, es algo que es importante y lo van a ver bien en balanceo. La fase es cuando ustedes tienen varias armónicas o un movimiento periódico, lo que tienen que ver es qué ángulo hay entre esos dos movimientos. Por ejemplo, si ustedes tienen un rotor desbalanceado, si el rotor es, digamos, un disco, imagínense un CD, si el rotor tiene esa forma, entonces ustedes, y está desbalanceado, ustedes ponen dos medidores de desplazamiento o de aceleración en los soportes y van a ver una sola onda, o sea, los dos van a medir más o menos lo mismo y va a estar en fase. Porque ese disco tiene lo que se llama un desbalanceo estático. Si yo en lugar de tener un disco tengo un tambor, como puede ser, no sé, a ver si ven acá. Bueno, no sé si alcanzan a ver, tengo un RAI, un tarro de desodorante. A ver
si yo me alcanzo a ver también. Supónganse que este es el rotor que ustedes tienen, ¿no? Entonces, con esta calcamonía que está, con este POSIT, voy a decir que está desbalanceado ahí, que tiene una masa de sobra acá. Y con esta otra voy a poner una masa de sobra de este otro lado. ¿Ah? Entonces, cuando esto empiece a girar, no va a girar desbalanceado como el CD, que se movía todo entero, sino que esto va a ser una cosa de esta manera. ¿Está bien? Porque tengo masa acá, en este POSIT, y tengo masa acá. Si estuviesen las dos sobre la misma recta, en el mismo ángulo, ahí sí sería un desbalanceo estático. Yo esto lo pongo sobre dos guías horizontales, y esto va a rodar y van a quedar las dos masas para abajo. Pero si yo las tengo cruzadas, ¿ven? De esta manera, bueno, esto va a rodar hasta que la sumatoria de las dos quede hacia abajo. Pero puede ser que estén cruzadas 180 grados y que tengan la misma dimensión. Entonces, entre las dos, el centro de gravedad queda al medio y yo lo pongo entre dos guías horizontales y no se mueve. Porque estáticamente sigue balanceado, pero cuando esto empieza a girar, esto va a empezar a hacer un movimiento de esta forma y yo lo puedo medir poniendo un acelerómetro acá y otro acelerómetro acá. De esa manera voy a obtener dos señales sinusoidales que van a estar desfasadas por el ángulo de desfase de las dos masas, de las dos piezas. Entonces voy a tener dos señales, una desfasada con respecto a la otra, y ese ángulo de desfase tiene que ver con ese desbalanceo dinámico que tiene ese rotor. ¿Se entendió? La idea, lo van a ver bien después en la clase de balanceo, pero bueno, esa es la idea. Por eso es importante la fase, más en mecánica que en ingeniería civil. Nosotros damos clase para las dos carreras. En ingeniería civil la fase no tiene mucho sentido porque en ingeniería civil lo que se trata de ver es más que nada fenómenos de resonancia en edificios, que por ahí no tienen que ver con la fase. Acá sí lo que se trata de ver con las frecuencias de vibración, cuando un ingeniero mecánico mide vibraciones, cuando uno mide, lo que está tratando de ver es el estado de una maquinaria. Cuando ustedes compran una máquina nueva, miden vibraciones, sacan un patrón de vibraciones, y eso es lo mejor que va a tener esa máquina. De ahí en más, esa máquina va a empezar a desgastarse, y ese desgaste va a producir más amplitud de vibración, van a haber diferentes fases, van a aparecer diferentes frecuencias, pero todo tiene que ver con el desgaste de esa máquina. Entonces siempre es importante, cuando tienen una máquina nueva o cuando empiezan a hacer un estudio de vibraciones, es hacer una medida. Si ustedes tienen una máquina vieja, les entregan una máquina vieja, bueno, de ahí para atrás no tienen la historia, pero de ahí para adelante sí. Entonces, ¿qué hacen? Miden vibraciones y van comparando con ese valor. Bueno, un movimiento armónico simple, lo podemos escribir, la ecuación la podemos escribir de esta manera, o podemos escribir A coseno de omega t más B seno de omega t. Generalmente trabajamos con esta forma porque acá tenemos la fase entre ese movimiento, entre este y algún otro movimiento. Bueno, fíjense que X se denomina la elongación y es la distancia desde el eje del tiempo hasta cualquier punto de la curva, en cualquier instante. A es la amplitud, la semi-amplitud, porque en realidad esto va a tener 2A, la amplitud total, o sea, de acá hasta acá, va a ser 2A. Bueno, la frecuencia y el periodo lo vimos recién, y lo que llamamos pulsación o frecuencia circular o angular es el omega, que es lo que nosotros encontramos cuando resolvemos el sistema de un grado de libertad, que es raíz cuadrada de K sobre M, que lo vamos a ver dentro de un ratito. Bueno, este tipo de movimientos armónicos simples no lo vamos a encontrar en la práctica cuando midamos vibraciones.
Incluso en el laboratorio es muy difícil alcanzar a medir esto de alguna máquina rotante. Vamos a ver que es un ruido, y de ese ruido nosotros tenemos que tomar varias cosas. Bueno, cuando tenemos una señal que es un ruido, como eso que está ahí, que en realidad no es tanto como un ruido, pero es algo parecido, lo podemos descomponer como en la suma de varias armónicas. Y eso es lo que nosotros llamamos la transformada de Fourier. Por ejemplo, esa señal media cuadrada se conforma con la suma de todas esas señales armónicas. Y de cada una de esas señales armónicas yo tengo la frecuencia donde se encontraba y la amplitud de cada una. ¿Se entiende lo que es ese gráfico? Acá yo tengo la amplitud de esa señal y la frecuencia de esa señal. Acá tengo la frecuencia de la segunda señal y acá tengo la amplitud de la segunda señal. Entonces lo que tengo que hacer ahora para volver a formar la señal de arriba es el paso inverso. Hago con esta amplitud y con esta frecuencia construyo el primer término sinusoidal. Con esta amplitud y con esta frecuencia el segundo término, con esta el tercero, el cuarto y el quinto. Entonces voy escribiendo, supónganse, esto es A1 con la frecuencia 1, la frecuencia 2 con la amplitud 2. Entonces lo que voy haciendo es A1 por coseno de omega 1, que es 2pi sobre, omega 1 es 2pi por F1, 2pi por F1 por el tiempo. Y así voy sumando término a término, y de esto vuelvo a construir lo que está arriba. Miren, vamos a verlo de vuelta. Vamos a borrar. Supónganse que eso rojo que tienen es la señal que ustedes sacan con un instrumento de un equipo. Entonces, esa señal es la suma de muchas señales azules, ven que están ahí atrás. Esas señales azules, cada una tiene una amplitud y un omega. Entonces yo las distribuyo de esta manera. Este eje horizontal es el eje de frecuencias y el eje vertical es el eje de amplitudes. Entonces, para cada frecuencia tengo una amplitud, y eso es lo que me da el gráfico de la transformada de Fourier. Si yo tengo una máquina o un motor o lo que sea y es un ruido, a mí me interesa hacer la transformada de Fourier, porque yo voy a, de ese ruido que voy a ver qué parte pertenece a la frecuencia de giro del motor y tiene una gran amplitud, y después voy a encontrar múltiplos de esa o otras frecuencias que algunas tendrán que ver con los rodamientos, con la relación de transmisión que tengo después del motor, con la cantidad de álabes que tiene la bomba. Entonces, en este gráfico que está acá, en este de ahí abajo, yo puedo decir, bueno, el primero es la velocidad de giro del motor. Entonces a este le voy a poner frecuencia del motor. Este, supónganse que es la frecuencia del paso de álabes de la bomba centrífuga. Esta es la frecuencia de rodamiento, de paso de del rodamiento, de la polilla del rodamiento. Entonces, yo obtengo un ruido del motor, pero cada uno lo puedo ir identificando. Y digo, esto es tal cosa, esto es tal otra. Entonces, de esa manera se hacen los análisis en las máquinas a través del ruido que puedo captar con un acelerómetro. Entonces, fíjense, si yo tengo una señal armónica simple, la transformada de Fourier es una amplitud y la frecuencia es una sola. ¿Por qué? Porque fíjense que esto es el período, la frecuencia es 1 sobre el período. ¿Tá? Si yo tengo varias armónicas, es decir, una periódica, tengo la suma de varias armónicas, entonces voy a tener, para esta grande, voy a tener esa amplitud a esa frecuencia. Y fíjense que después tengo la suma de varias frecuencias
de varios movimientos de alta frecuencia, pero de poca amplitud. Entonces voy a tener otra señal con otra frecuencia, otra señal, y así sucesivamente. Si ustedes tienen este caso que es, bueno, esto lo han visto, es una frecuencia amortiguada, entonces van a tener este tipo de gráfico que es tengo la frecuencia principal, que es esta, que es la frecuencia esa que ven ahí, y después lo que va pasando son los armónicos que están cerca, que tienen que ver con el amortiguamiento del movimiento. Pero bueno, esto, bueno, fíjense que acá les pone cuáles son los ejemplos, laminadora, o sea, donde se producen golpes, se produce un movimiento y el amortiguamiento de ese movimiento, y les va a dar este tipo de gráfico. Tenemos señales aleatorias, como dijimos recién, por ejemplo, que en un edificio esté excitado por ráfagas de viento, entonces vamos a tener una señal que es una señal aleatoria, y obviamente podemos llegar a identificar algunas frecuencias que pueden llegar a ser de algún movimiento fijo. Por ejemplo, si miramos acá, dice que la cavitación, ¿saben lo que es la cavitación? No, yo no, profesor. Bueno, la cavitación es un fenómeno que se produce en una bomba hidráulica. Después se los voy a mostrar, ahora quedan 8 minutos. Después les voy a mostrar lo que es la cavitación. Imagínense que ustedes tienen una bomba, suceden en varios elementos. Por ejemplo, también sucede en las hélices de los barcos o en varios lugares donde se trabaja con fluidos. Supónganse que ustedes tienen una bomba en altura y están chupando de algún líquido. ¿Saben por qué las bombas en los pozos de donde se saca agua se ponen abajo y no se ponen arriba? Puede ser que sea porque se iguala la fuerza de gravedad por el peso y no puedo levantar más agua a tantos metros. Exactamente. ¿Quién fue, Mateo, que dijo eso? Sí, profe. Bueno, el vacío es una atmósfera. Entonces yo no puedo levantar agua a más de 10 metros, porque en 10 metros tengo una atmósfera. Entonces, si yo estoy chupando agua a 10 metros de la superficie, la columna de agua me hace la presión de vacío, entonces no puedo succionar agua de ese nivel. Por lo tanto, la bomba tiene que ir bien abajo. ¿Qué pasa? Ese vacío lo puedo ganar no solo con altura, sino con pérdidas, con codos, con llaves, con válvulas. Entonces, a medida que el fluido va recorriendo diferentes lugares y va perdiendo presión, si hay una bomba aguas arriba que está succionando de ese fluido, el fluido llega a muy baja presión y la bomba lo que hace es elevarle la presión a ese fluido y que siga circulando. Si el fluido llega a muy baja presión, puede pasar que con tan baja presión se evapore. Entonces se produce una burbuja de vapor de agua que está dada por la baja presión del fluido. Esa burbuja de baja presión de agua viaja hasta el álave de la bomba, y cuando el álave lo agarra y le eleva la presión, esa burbuja implosiona. Porque aumenta la presión y de forma súbita implosiona. Eso que parece tan simple, produce un martilleo sobre el álave, que es lo que se produce, es lo que se llama cavitación, y hace que el álave se deteriore. A medida que va pasando eso, ahora les voy a mostrar un video de un equipo que tenemos en el laboratorio, que justamente lo que hacemos es producir cavitación. Bueno, ese fenómeno de cavitación son burbujitas de vapor que se posan sobre
el rodete de la bomba o los álabes de la bomba y producen implosiones. Es como un martilleo que se produce y eso no tiene un patrón determinístico, es aleatorio. Se va produciendo en diferentes lugares, por ejemplo, hay un codo y en ese codo, en alguna parte del codo, se produce una baja presión y empiezan a formarse las burbujitas esas que llegan al álave, se posan sobre el álave y ahí implosionan. Bueno. Profe, Sí. una consulta. En los autos también las bombas de agua se rompen mayormente ¿no? Se rompen las paletas por cavitaciones, porque van comiendo el material. Exacto. Sí. Es que es como un martilleo que es clarísimo el efecto de cavitación. Si ustedes buscan en YouTube van a encontrar videos de cavitación. Hay una bomba que tiene toda la carcasa hecha de acrílico, y que es como lo que nosotros tenemos en el laboratorio, pero la que van a encontrar en YouTube está bien hecha. Nosotros le hicimos solamente la tapa. Y van a ver el fenómeno de cavitación. Y si buscan en internet cavitación, van a encontrar, en Google Imágenes, van a encontrar los rodetes de las bombas o mismo la hélice de los barcos, cómo se los come la cavitación. Parece que fuese óxido, que se los come, pero tremendo. Bueno, eso es aleatorio, entonces podemos llegar a encontrar, haciéndole un análisis de frecuencias, alguna frecuencia alta, que esta puede llegar a ser el giro del rodete, y este puede llegar a ser, no sé, otro giro, una frecuencia determinística, pero el resto es todo como un yuyo que se ve ahí y aparece así. Y después tenemos señales que se llaman impulsivas, que producen este tipo, o sea, la señal en el tiempo es esto, fíjense que parece al revés que este de acá, pero esto quiere decir que es un golpe, es un impulso que puede ser una explosión, y queda sin movimiento. Y cuando hacen en el dominio frecuencia, les queda esto. Que acá como ejemplo pone el golpe de un martillo. Obviamente es una estructura que no tiene movimiento, o sea, fíjense que se produce el golpe, nada más. Bueno, después, formas de ver los movimientos oscilatorios armónicos, o una forma de interpretarlo es decir, bueno, es un vector que gira, y entonces lo que yo estoy viendo es la proyección de ese vector. Entonces, si este es un vector que gira sobre este punto, entonces la proyección sobre este eje me da el movimiento oscilatorio armónico. Entonces, viéndolo de esta manera, puedo ver cuáles son las fases que tengo. Si yo lo derivo, este vector gira sobre este punto, entonces si lo derivo me da omega por el vector, que es la velocidad tangencial, que proyectada me da la velocidad, que es la derivada del movimiento, y si lo derivo otra vez me da la aceleración, que es la aceleración normal, ¿bien? Y es la aceleración en este sentido. Esto está últimas páginas del capítulo 1 del libro de Rao. Está, quizás si lo quieren leer mejor. Bueno, fíjense que esto es lo que yo les explicaba recién, entonces yo lo que estoy viendo es el giro de esos vectores. Y las proyecciones que están acá es los movimientos oscilatorios armónicos, que son este que está acá. ¿Ven? Es la proyección de esos vectores. Otra forma de representar el movimiento armónico es mediante la notación de Euler. Que bueno, nosotros acá lo nombramos al pasar, lo vamos a utilizar en alguna resolución de una ecuación, pero, por ejemplo, si yo tengo A coseno de omega t más B seno de omega t, lo puedo expresar de esta manera, ¿bien? Con el exponente de forma completa. Bueno, hasta acá vimos
todo lo que es capítulo 1 del libro de Rao. Después yo les voy a dar unos ejercicios para que empiecen a hacer. Les voy a dar del libro y una guía que tenemos, que usábamos años anteriores. Entonces vamos a ver, vamos a arrancar con sistemas discretos. Cuando hablamos de sistemas discretos, como les comenté la última clase, es un sistema donde en un lugar tengo toda la masa y en otro lugar tengo toda la elasticidad. Es decir, tengo el resorte por un lado, que es lo que me da elasticidad, y por otro lado tengo la masa, que es lo que me da inercia, pero por otro lado. O sea, el resorte no tiene peso y la masa no, es totalmente rígida. Y por otro lado también tengo lo que es el amortiguador, que no tiene ni masa ni elasticidad. Entonces, por eso así se denomina el sistema discreto. Está todo separado. Cuando hablamos de sistemas continuos, hablamos de vigas o de estructuras, ya están todo distribuido en todo el dominio. Entonces, lo que tienen los sistemas discretos, que son mucho más simples de resolver, y hay sistemas complejos que yo los puedo modelar como si fueran sistemas discretos. Entonces, supónganse que ustedes quieren modelar esta moto con un sistema discreto, entonces lo pueden hacer, supónganse, con una masa equivalente, un resorte equivalente y un amortiguador equivalente. Entonces, la masa equivalente va a ser la masa del motociclista más la de la moto. El resorte equivalente va a ser el resorte equivalente a los resortes de la suspensión. Y el amortiguador equivalente va a ser el amortiguador equivalente a los amortiguadores de la moto. Y después lo puedo ir complejizando. A medida que quiero obtener mejores resultados, lo voy haciendo cada vez más complejo. Entonces digo, bueno, ahora lo voy a hacer con un sistema de 3 grados de libertad. Primero lo hice con uno de 1 grado de libertad, ahora lo voy a hacer con un sistema de 3 grados de libertad, donde la masa principal va a ser la masa de la moto más la del piloto. Todo esto va a ser esta masa. Voy a poner un resorte y un amortiguador que representa esta suspensión, otro resorte y otro amortiguador que representa esta suspensión, 2 masas suspendidas, que van a ser las ruedas, y otros resortes que son los neumáticos. Entonces, estos resortes que están acá representan el neumático, esta masa que está acá representa la rueda, toda la masa que se llama, masa no suspendida, yo dije suspendida recién, se llama no suspendida, y esto que está acá es la masa suspendida. Entonces, ahí ya tengo un sistema un poco más complejo que el anterior. Y puedo seguir complejizándolo y decir, no, bueno, el piloto va sentado sobre un asiento y ese asiento tiene una rigidez y un amortiguamiento. Entonces puedo poner la masa del piloto, del motociclista, puedo representar el asiento con un resorte y un amortiguador, la masa de la moto, y así complejizarlo cada vez más. O directamente puedo hacerlo de otra manera, donde lo puedo hacer un poco más simple con 2 grados de libertad. ¿Está bien? Entonces, un sistema complejo lo puedo modelar como un sistema discreto, y a medida que lo voy complejizando, voy a obtener mejores resultados, pero a expensas de resolver algo más difícil. Fíjense que esto es un sistema de 4 grados de libertad, por lo tanto va a ser mucho más complejo que esto que está acá, es un sistema masa resorte. Siempre y cuando pueda modelar. ¿Cómo hago yo para ver si un sistema lo puedo modelar o no? Y bueno, tengo que ver que el sistema que yo quiero modelar pueda discretizarse. Por ejemplo, si yo tengo una viga en voladizo y la viga esa pesa 10 kilos, y en la punta de la viga tengo un motorreductor con un tambor, y lo uso de guinche para levantar cosas. Si ese motorreductor pesa 10 kilos también, la masa de toda la viga y la masa del motorreductor
son iguales, entonces está difícil tratar a toda la viga como un resorte y el motorreductor como la masa sola. Si ese motorreductor pesara 50 kilos y la viga 10, ahí sí puedo discretizarlo. Entonces tengo que ver los sistemas complejos, si los discretizo, tengo que ver si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien y tengo que tener un criterio para eso. Entonces, bueno, vamos a empezar a resolver lo que es un sistema de un grado de libertad, que esto ya lo vieron en Mecánica 1, vamos a repasar. Yo tengo, por ejemplo, para un sistema de un grado de libertad, tengo una posición de reposo donde el resorte está en su posición sin cargar, y tengo un amortiguador ahí, tengo abajo una F de T, que vamos a suponer que es cualquier perturbación, todavía no voy a decir qué perturbación es, sino que lo vamos a suponer como cualquier perturbación. Lo que sí tengo, un resorte que es lineal, que tiene una constante K, y la fuerza que va a hacer va a depender de la cantidad que lo estire. Tengo un amortiguador, que ese amortiguador también es lineal, y tiene una constante C, y la fuerza que va a hacer va a depender de la velocidad con la que se desplace, y cuando lo suelto, se produce un delta estático. ¿Ah? Si yo lo tuviese de costado, esto queda como está acá. Como tengo la gravedad hacia abajo, se me produce un pequeño estiramiento del resorte que va a producir ese delta estático. El amortiguador acá no está haciendo ningún esfuerzo, porque el amortiguador trabaja con velocidad. Por lo tanto, el único que está absorbiendo el peso de la masa es el resorte. Si ustedes ven parado un auto en la calle y está torcido, lo que está fallando ahí son los resortes de suspensión y no los amortiguadores. ¿Está bien? Porque los amortiguadores trabajan con velocidad. Bien. Si yo le doy un desplazamiento a esa masa, la saco del equilibrio y lo suelto, entonces esa masa empieza a moverse. Ahora el nuevo punto de equilibrio va a ser este que está acá. ¿Está bien? Porque el delta estático configura el nuevo punto de equilibrio, lo saco de equilibrio y esto empieza a moverse. La fuerza que va a hacer el resorte hacia arriba, supónganse que yo lo deslicé hacia abajo, ¿no? Tengo un X positivo hacia abajo. Si está en una posición por debajo del punto de equilibrio, acá está justo dibujado a la misma altura, pero supónganse que estoy por debajo del punto de equilibrio, es decir, que el resorte está estirado, el resorte está haciendo una reacción hacia arriba. Ahí está tratando de llevar la carga hacia arriba. La velocidad de esta masa es hacia abajo, entonces el amortiguador está haciendo una fuerza de retención hacia arriba, está tratando de disminuir esa velocidad, y tengo una fuerza aplicada que la voy a suponer de forma positiva. Entonces, con este sistema de cuerpo libre voy a plantear el equilibrio. Del segundo punto que tenía, yo sé que el peso de esa masa, que es la masa por la gravedad, es igual al K por el delta estático. Lo que yo les hablaba del equilibrio ese estático. Entonces voy a hacer sumatoria de fuerzas igual a masa por la aceleración, como el desplazamiento es X, la aceleración va a ser X2 puntos, la sumatoria de fuerzas que tengo van a ser todas estas fuerzas que tengo aplicadas acá. Entonces fíjense que tengo el K por lo que se desplaza la masa, el X total. Ese X total va a estar compuesto por el delta estático más el X, que es el X dinámico. No le pongo sub D, porque yo voy a trabajar, me interesa trabajar con el X dinámico, entonces lo voy a tomar como X solo para no andar escribiendo X sub D en todos lados. Como el X, el desplazamiento, es el delta estático más el X, es lo que, estos dos son los que me generan la fuerza del resorte.
Después tengo la velocidad con la que se va a mover esa masa. Si x es el desplazamiento, la velocidad es x punto, o sea, la derivada de x con respecto al tiempo. Y como c es la constante de ese amortiguador, entonces, si yo tomo los x positivos hacia abajo y la fuerza está hacia arriba, le pongo menos c por x punto. Más la fuerza esa que la considero positiva, todo eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Y en este caso, como está actuando la fuerza de gravedad, en la aceleración voy a incluir la gravedad. Pero como sé que esto que está acá es igual a esto que está acá, entonces puedo cancelar esos dos términos y la ecuación me queda la siguiente. Paso todo lo que es negativo, lo paso para aquel lado, y me queda la siguiente ecuación de equilibrio. Y esa es la ecuación de un sistema lineal de un grado de libertad. Tengo la perturbación de este lado, que es la fuerza que voy a aplicar, las fuerzas de inercia que se generan, las fuerzas de amortiguamiento y las fuerzas elásticas. ¿Qué pasa si el sistema estaba de costado? Bueno, si estaba de costado, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, y fíjense que me da la misma ecuación. No tengo el delta estático, entonces la ecuación termina siendo la misma. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un sistema masa-resorte amortiguador, si está de forma vertical o está de forma horizontal, el problema va a ser el mismo. Lo que va a cambiar es el punto de equilibrio, pero como el resorte es elástico y el amortiguador es elástico, la frecuencia va a ser la misma. Quizás en el laboratorio esto se ve más fácil porque tenemos un sistemita de un grado de libertad que lo ponemos horizontal, medimos la frecuencia de vibración, y lo ponemos vertical y medimos la frecuencia de vibración. Entonces, a nosotros nos parece que va a cambiar si lo pongo de costado o lo pongo vertical. En realidad no cambia, por esto que les demostramos que escribí ahora, ¿no? Porque si yo lo pongo vertical, va a vibrar sobre el nuevo punto de equilibrio, que va a ser el delta estático, y si lo pongo horizontal, vibra sobre el punto de equilibrio, que es el resorte sin estirar. ¿Ven? Son diferentes puntos de equilibrio, pero la frecuencia de vibración va a ser la misma. Salvo que el resorte no sea lineal. Como en el caso anterior, el sistema vibra sobre el resorte estirado, y en este caso el sistema vibra sobre el resorte sin estirar, si el resorte mío no es lineal, entonces el K va a ir variando con respecto al desplazamiento. Pero en este caso, como trabajamos con resortes lineales, no varía. Entonces, la frecuencia de vibración es independiente de la fuerza de gravedad, y un sistema, si yo lo pongo a vibrar acá, va a vibrar en la misma frecuencia en la Luna o en Júpiter. No depende de la fuerza de gravedad, la frecuencia de vibración del sistema, y esto se utilizaba para medir el peso de los astronautas. Cuando hay un astronauta en la base aeroespacial, ¿cómo hago para controlar el peso de esa persona? Bueno, como no hay gravedad en el lugar donde está, se controla de forma dinámica. Uno se puede atarse a una silla, ejercer una pequeña perturbación y medir la vibración que ejerce la persona sobre un resorte que ya está calibrado, saca esa frecuencia y puede medir, puede determinar cuál es la masa. Vamos a ver de esto que acabamos de ver, que es un sistema de un grado de libertad, el caso más simple, que es frecuencias naturales, vibraciones libres, quiere decir sin fuerza, fíjense que la F desapareció, y sin amortiguamiento. O sea, el caso más simple. ¿Qué es lo que hablábamos? Que necesitamos dos cosas para que algo vibre: que tenga masa y que tenga propiedades elásticas. Que haya algo que tienda a recuperar su posición inicial.
Entonces, con esas dos cosas, un sistema es capaz de vibrar. ¿Por qué? Lo retiro del equilibrio, el resorte ejerce una fuerza restauradora, pero esa fuerza restauradora, cuando se llega al punto de equilibrio, se encuentra con que la masa tiene una cierta velocidad. Y esa velocidad fue ejercida por la fuerza restauradora. Como esa masa no se puede frenar de golpe en el punto de equilibrio, se pasa de largo y esa energía que traía la masa, esa energía cinética, se acumula ahora en el resorte que se está comprimiendo. Pero ¿qué pasa? Se vuelve a acumular energía ahí y ese resorte tiende a repeler la masa para volver a llevarla al punto de equilibrio, y eso es lo que pasa continuamente en un sistema que tiene masa y resorte, o sea, empieza a vibrar. En este caso empezaría a vibrar y no pararía jamás porque no tiene amortiguamiento, pero bueno, si existe el amortiguamiento, ya sea por el fluido, esta masa se está moviendo, entonces va a tener un fluido alrededor que va a interactuar y va a tratar de frenar por viscosidad. Además, este resorte, o un resorte común, cuando se estira y cuando se comprime, dentro de ese resorte hay átomos y hay átomos del material que sea el resorte que están haciendo fricción entre ellos mismos, produce un calentamiento, por más que no lo notemos, y eso genera un amortiguamiento. Entonces, no existen las vibraciones libres sin amortiguamiento. Lo que sí existen, y vamos a ver después, es que por más chico que sea el amortiguamiento, tiene muy poca incidencia en la frecuencia. Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, para este sistema que tengo ahí, bueno, lo rayé justo encima, a ver si podemos borrar eso. La ecuación que me queda es esa que está ahí. Eliminé F y la parte de amortiguamiento. Entonces me queda esa ecuación que, si la despejo la parte derivada, es la derivada del desplazamiento de esa masa, la derivada con respecto al tiempo, vamos a medirlo desde acá arriba. Ahí yo mido la posición de X, que depende del tiempo. Entonces, la derivada segunda con respecto al tiempo es menos K sobre M por la misma función. Es decir, que la derivada segunda es una constante por la misma función. ¿Qué funciones matemáticas conocen que si yo la derivo, me da una constante por la misma función? Si la derivo dos veces. Exponencial. Una exponencial. ¿Y cuál más? Más Seno, simple. coseno. Seno y coseno. Claro. Que la venimos viendo recién. Si yo derivo seno de omega t, la derivada del seno de omega t es coseno de omega t. Si lo derivo otra vez, porque acá estoy viendo dos veces la derivada, es menos omega cuadrado por seno de omega t. Entonces ya ahí tengo el omega cuadrado, que es la constante, me aparece un menos porque las funciones trigonométricas son así. No, me parece un menos por propiedades de las funciones trigonométricas. Entonces yo acá lo que sé que para resolver esta ecuación, o va a ser seno de raíz cuadrada de K sobre M por T, coseno de raíz cuadrada de K sobre M por T, o la función exponencial, como decían recién. La función exponencial yo la derivo y siempre me da la misma función multiplicada por una constante. En este caso, en particular, que yo tengo la derivada segunda, sí se me cumple también con esta. Bueno, cualquiera de estas tres funciones es solución de esta ecuación de acá. ¿Qué pasa? O tomo estas dos, o tomo esta, porque son similares. O sea, la exponencial elevada a un número complejo me da funciones trigonométricas. Entonces, puedo tomar cualquiera de las dos. Entonces, supónganse que mi solución va a ser esa. X, A coseno de omega t,
más b seno de omega t. ¿Por qué pongo omega? Para no poner la raíz cuadrada de k sobre m. Pero ese omega, ya ustedes pueden ir intuyendo que va a ser la frecuencia del sistema. En radianes, pero va a ser la frecuencia. Lo puedo poner de esa manera, lo puedo poner de esta otra manera, porque si tengo dos funciones trigonométricas, o sea, tengo seno y coseno, lo puedo poner coseno más un ángulo de fase. O si no, como veíamos recién, lo puedo poner de forma exponencial. Bien, ya encontré la solución. ¿De dónde saco AB o A y Phi? Bueno, esas son las condiciones iniciales. Y las condiciones iniciales las voy a, o sea, las constantes esas las voy a obtener de cómo estaba el sistema en el instante t igual 0. Fíjense que omega, el que usé acá, vamos a llamar omega sub n, que es la frecuencia natural circular del sistema. ¿Ven? Natural circular porque está medida en radianes por segundo. Si yo la quisiera medir en hertz, entonces la tengo que dividir por 2pi, y la frecuencia natural de este sistema va a ser, lo voy a resolver con esta fórmula, y si quiero saber el periodo de vibración es la inversa de la frecuencia, que es invertir esto que está acá. El periodo va a estar en segundos, la frecuencia en hertz es 1 por segundo, y esto que está acá es en radianes por segundo. Obviamente, fíjense que acá el K se escribe en newton por metro, y la masa en kilos. Entonces, fíjense, vamos a ver las unidades. Newton es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. El K es newton sobre metro, entonces esto lo divido por metro. Todo esto dividido por kilogramos. Entonces, kilogramos se va con kilogramos, metros se va con metros, y me queda raíz cuadrada de 1 sobre segundo, por lo tanto me da 1 sobre segundo. Pero como va dentro de un coseno, omega por t está en segundos, esto está en 1 sobre segundos, y todo lo que yo meta dentro del coseno tiene que estar en radianes, entonces esto es radianes sobre segundo. ¿Ah? Bien. Supongamos que tenemos condiciones iniciales generales. Le doy un desplazamiento a ese sistema masa-resorte y una velocidad inicial, que vamos a llamar x0 y v sub 0. Entonces, x0, ¿qué va a ser? Va a ser la función x en el instante t igual a 0. Eso es x sub 0. Y v sub 0 va a ser la derivada de x con respecto al tiempo, o sea, la velocidad en el instante t igual 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Trabajando con la función a coseno de omega t más b seno de omega t, me va a quedar que a es igual a x0. ¿Está bien? Fíjense, vamos a volver acá. Si yo reemplazo por t igual 0 en esta ecuación, seno de 0, 0, coseno de 0, 1, por lo tanto x0 es igual a a, que es lo que tengo acá. x0 igual a a. Y si lo derivo, volvamos acá, derivo esta, me va a dar a por omega por seno de omega t, negativo. En 0, seno de omega 0, seno de 0 es 0, entonces esto me va a dar 0. B por omega por coseno de 0. Entonces me queda b por omega, que es la velocidad, en t igual 0. B por omega es igual a b sub 0. Entonces A y B lo despejo de ahí y me queda eso que está ahí. Por lo tanto,
la función que voy a obtener de este sistema va a ser esta que está acá, y esta es en general. Esa es la solución en general. Si yo le doy solamente un desplazamiento a la masa, y la tengo sujeta, y en el instante t igual 0 la largo, ahí tenía un desplazamiento y velocidad 0. Entonces fíjense que desaparece el segundo término. Si yo le pego con un martillo a esta masa, supónganse que le pego con una masa, con una masa a la masa. Le pego con un martillo a esta masa, y en el instante t igual 0, esa masa no tenía ningún desplazamiento porque estaba quieta, pero al golpearlo con el martillo, por cantidad de movimiento, el martillo se desacelera y se acelera la masa. Tengo que hacer ese equilibrio de cantidad de movimiento que traspasa de la masa a la masa que está colgando, del martillo a la masa, pero voy a tener una velocidad inicial que sale de hacer ese equilibrio y un desplazamiento 0. Entonces, esta va a ser la solución, la segunda parte. Si tengo las dos cosas a la vez, bueno, entonces voy a tener la solución completa, que es la que está ahí. ¿Qué pasa cuando yo trabajo con esta fórmula? Porque acá lo hice con A coseno de omega t, B seno de omega t. Si trabajo con esta fórmula, bueno, x igual 0 es A por coseno de phi. Fíjense que el phi es negativo, pero como el coseno es una función par, desaparece el menos. La derivada de esto me da menos seno, pero como el seno es una función impar, ese menos se me va con el menos del phi que estaba ahí adentro. Entonces fíjense, esto que está acá, dividido este término que está acá, me da tangente de phi. Seno dividido coseno, tangente de phi. El A se cancela, este omega pasa dividiendo acá, y la tangente de phi la puedo escribir como esto que está acá. Si elevo al cuadrado este lo paso dividiendo el omega, y elevo todo esto al cuadrado, la suma de A coseno de phi al cuadrado más A seno de phi al cuadrado me da A cuadrado. Entonces, de esa manera obtengo de las dos formas, con las condiciones iniciales, lo puedo obtener. Y omega es K sobre M. ¿Sí? Una cosa importante que tenemos que ver con este tema, si bien esto es un sistema de 1 grado de libertad, pero este omega refleja un poco el comportamiento de todos los sistemas vibrantes, hasta los más complejos. ¿Por qué? Porque tengo la rigidez que está arriba y la masa que está abajo. Y esto quiere decir que cuando yo tengo un sistema vibrante, a mayor rigidez, mayor frecuencia. Y cuando más masa le ponga, menor frecuencia. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo tengo algo que está vibrando y aumento su rigidez reforzándolo, le voy a elevar la frecuencia. Si eso que está vibrando le pongo un peso encima, le voy a bajar la frecuencia. Y bueno, acá tengo, fíjense, no sé si se nota muy bien, esto es la figura, esto lo saqué hoy del libro de Rao, figura 2.8, no me acuerdo qué página es, a ver si lo puedo ver. Página 125, o sea, el capítulo arranca en la página 114, todo esto que vimos hasta ahora, hasta la página 128 lo pueden repasar ahí, si quieren otra opinión, es lo mismo, pero yo dicho con otras palabras. Acá tienen la diferencia entre estas dos funciones, entre usar A coseno de omega t más B seno de omega t y usar esta otra que está acá. Lo que pasa es que acá está, en lugar de A y B, acá está con A1 y A2. Pero bueno, esa es la idea. Fíjense que acá está la amplitud, x0 cuadrado
B sub 0 cuadrado sobre omega t, y ahí están puestas las dos formas de expresar. Bueno, quedan 3 minutos. No sé si voy a alcanzar a explicar esto. Bueno, vieron que tenemos este sistemita de acá, que era un sistema discreto. ¿Qué pasa cuando el resorte tiene masa? Si el resorte tiene masa, que lo asignamos con m sub s, entonces la masa está distribuida en todo el resorte. Este punto del resorte, vamos a suponer, este punto que está acá del resorte, se mueve con la misma velocidad que la masa. Y este que está acá no se mueve, porque este está justo en la parte rígida, y este también, pero en la parte rígida que está agarrada a la masa. Entonces la masa de este resorte no se la puedo sumar a una masa equivalente. Esta masa equivalente no va a ser igual a la masa m más la masa del resorte. Porque ese resorte hay parte que se mueve y parte que no. Este punto que está acá, al medio del resorte, si este se mueve a 8, este se va a mover a ¿cuánto? Activan el... No sabés. No se sabe, pero si está justo al medio, fíjense, vamos a linealicemos todo. Este punto está fijo, porque está agarrado derecho. Entonces la velocidad de este punto es 0. Este punto se mueve con la masa, justo está yendo para allá a 10, vamos a poner, va a ser redondo. Este punto que está justo a la mitad, ¿a cuánto se está moviendo? ¿La mitad si lo consideramos lineal? ¿Cómo? Si lo consideramos lineal, la mitad. La mitad, perfecto. Entonces, este punto que está acá al medio se está moviendo a 5. Y este punto que está a 1/4, y se moverá a 2,5. Y este que está a 3/4 se moverá a 7,5. Cada punto tiene una velocidad diferente, por lo tanto, la energía cinética que va a aportar el resorte no es la misma que si la masa del resorte estuviese concentrada donde está la masa del sistema. Entonces, esta masa no va a aportar en su totalidad para la energía cinética. Lo que tengo que ver es cuánto va a aportar. Tengo que ver cuánto vale esta masa equivalente. ¿Ustedes qué sospechan? ¿Que va a dar igual que esto, más o menos? Fíjense que el resorte tiene su masa distribuida en toda la longitud. Este punto del resorte no se mueve, este se mueve a la mitad de velocidad de la masa, y este se mueve a la misma velocidad de la masa. Si yo toda esta masa del resorte la pudiese distribuir en una línea, que es lo que vamos a hacer ahora, de longitud L, que es la longitud del resorte, esta parte de acá se mueve a 10, esta parte de acá se mueve a 0. Entonces, la masa equivalente va a ser la masa m más la masa del resorte, ¿va a ser más o va a ser menos? ¿Qué sospechan? ¿Menos? Va a ser menos, ¿no? Es claro, porque hay parte del resorte que se mueve muy poquito, y la parte del resorte que más se mueve, nunca se mueve como toda la masa completa. Entonces, lo que va a aportar el peso del resorte al sistema va a ser menos. Supónganse que el resorte pesa 10 kilos y la masa 10 kilos. La masa equivalente va a ser menor de 20, porque parte de los 10 kilos de ese resorte, hay parte que no se mueve, hay parte que se mueve menos, y hay parte que se mueve igual o un poquito menos que los otros 10 kilos. No sé si fui claro o los confundí, pero vamos a hacer el cálculo. Lo primero que vamos a hacer es decir, bueno, este resorte, le vamos a meter un parámetro adentro, es una variable z. El resorte, supongamos que tiene una longitud L, y fíjense, vamos a ver cuánto vale la velocidad del resorte en cada punto. Yo sé que en este punto la velocidad del resorte es 0. Y en este punto, en el final, la velocidad del resorte es la velocidad de la masa. ¿Ah?
Entonces, este punto, este que está acá, va a aportar en su totalidad como la velocidad de la masa. Perdón, acá no va equivalente, ¿eh? Ahí sigue siendo la masa. Y este punto no va a aportar energía cinética. Lo del medio es lo que quiero saber. Entonces voy a calcular la energía cinética de ese resorte. Y voy a decir, la función, o sea, cada punto del resorte tengo que encontrar la función que me da la velocidad de cada punto del resorte. La de este punto va a ser x punto, la de este va a ser 0, y la del punto del medio va a ser la mitad. Entonces lo voy a escribir de esta forma. Esta va a ser la función velocidad de cada punto z del resorte. Cada punto de estos que están acá es un punto z. Fíjense que cuando z vale 0, 0 sobre L por x punto me da 0, que es la velocidad acá. Cuando z vale L, que es acá, L sobre L me da 1, entonces la velocidad de este punto es x punto. Y cuando z vale L sobre 2, que es el punto del medio, L sobre 2 sobre L me queda un medio, o sea que me va a dar un medio de x punto. Entonces, esta es la función que voy a utilizar para hallar la velocidad de cada punto del resorte. Y con esta función velocidad, lo que voy a hacer es calcular la energía cinética esta del resorte. Entonces, hago la integral de un medio de la velocidad al cuadrado por el diferencial de masa. Y este diferencial de masa, ¿qué va a ser? Bueno, va a ser el peso del resorte por metro lineal, que es ms sobre L, por diferencial z. Esto que está acá es el peso del resorte por metro lineal, y el diferencial z es lo que voy a integrar entre 0 y L. Si hago esa integral, fíjense que tengo b cuadrado, entonces la velocidad al cuadrado es z cuadrado sobre L cuadrado por x punto cuadrado. Eso lo integro y me da esto que está acá. Separo el 1/2, esto en realidad es 1/6 de la masa del resorte por x punto, pero a mí me interesa saber esto que está acá, cuánto es. Porque la masa equivalente, si yo después saco factor común acá, este término t sub s que está acá lo meto en esta ecuación. Saco factor común 1/2 y x punto cuadrado, entonces la masa equivalente va a ser la masa del resorte más 1/3 de la masa del resorte. O sea, la masa del sistema más 1/3 de la masa del resorte. Por lo tanto, me queda esto que está acá. El resorte aporta en 1/3 de su masa. Y generalmente pasa lo mismo, por ejemplo, si yo tengo este sistema de viga con una masa, lo puedo discretizar. Si la vibración va a ser axial, es decir, en el sentido longitudinal, le sumo 1/3 del peso de la masa y ahí voy a tener cuánto aporta la viga sobre esa masa. Si es transversal, no sé, tengo que hacerlo. Es más o menos 0,25, pero se puede realizar la cuenta. Entonces, eso lo puedo hallar como lo hice recién. El axial es la misma fórmula que está acá. El transversal tengo que utilizar la deformada, pero estos sistemas los puedo discretizar. Tengo que ver qué relación de peso hay entre la masa y la viga, y después hacer el cálculo. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para la próxima clase, el jueves.